En esta oportunidad vamos a hablar de la fisiología y las farmacodinámicas del virus del papiloma humano. Para entender la fisiología del virus del VPH es necesario conocer el rol de los queratinocitos, células productoras de queratina y citocinas, moléculas solubles que se encargan de la regulación de células epiteliales y dérmicas. Según diferentes autores, los queratinocitos son encargados de la transición de células malignas a través de la inmortalización y transformación iniciada por la presencia del VPH de alto riesgo, que con frecuencia resulta en cáncer. El VPH inicia penetrando las células suprabasales del epitelio cervical, sintetizando los inmunogenes tardíos L1 y L2, provocando su represión y transcripción. Esto le otorga al virus la capacidad de no ser reconocido por el sistema inmune del huésped. Cuando el VPH infecta a los queratinocitos, las células de Langerhans, quienes inducen la inmunidad de células T, no expresan genéticamente el virus, aunque sean portadoras de este, provocando que se replique más fácil. Durante las diferentes fases del ciclo de vida del VPH se producen las proteínas E6 y E7, que son importantes en los procesos de transformación, son las causantes de la incapacidad por parte de las células de hacer apoptosis. Una vez infectada la mayor parte del epitelio, son producidas las proteínas L1 y L2, mientras que las células infectadas son liberadas al descamarse de dicha superficie. De esta manera, es importante reconocer que algunas proteínas producidas por el virus son inmunosupresoras, como el caso de la E6, que se encarga de inhibir la relación entre las células epiteliales y dentífricas. Esto es fundamental para defenderse en caso de reconocer la presencia de agentes infectocontagiosos y el cáncer. Además, las proteínas C6 y E7 activan unos mecanismos de defensa contra el VPH, bloqueando la producción de interferón en células infectadas e inhibiendo la actividad de la proteína quimiotáctica. Aunque el VPH causa diferentes lesiones tractogenitales y el cáncer cervical, es importante tener en cuenta que la mayoría de estas infecciones son eliminadas por la acción del sistema inmune en diferentes rangos de tiempo según el tipo viral, pues las que no son tan peligrosas. En este mismo sentido, la infección del VPH inicia con la entrada del virión a la primera capa o capa basal del epitelio escamoso estratificado, en el cual sabemos que encontramos tres tipos de células que pueden ser infectadas. Pueden ser las troncales, las transitorias amplificadas y las diferenciadas tempranas. Cuando el virus ya ha infectado algunas de estas células, inicia su expresión genética por acción de la proteína de expresión temprana E5 de los VPH de alto riesgo. Esta proteína afecta procesos fisiológicos y celulares como la angiogénesis, invasión de la respuesta inmune, proliferación, diferenciación y apoptosis. Uno de sus mecanismos de acción se relaciona con la capacidad de promover el reciclamiento del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que se encarga de activar diferentes vías de señalización que hacen parte de procesos de multiplicación, de resistencia, la apoptosis, la motilidad y procesos de diferenciación. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre los mecanismos de regulación de la alteración genética que causa el VPH. Entonces, nos basamos en un artículo de revisión creado por Munger y Houlihan en el 2002, los cuales recogen varias investigaciones en torno a las oncoproteínas E6 y E7, las cuales son producidas por el VPH 16 o 18, que son catalogados como de alto riesgo. La proteína E6, esta se relaciona con la inmortalización de esa célula, dice que contribuye a la transformación celular porque hace un complejo con P53, la cual es una proteína supresora de tumores y se conoce como el guardián del genoma humano. Si dicha proteína encuentra una mutación, lo que va es inducir a la reparación o a la apoptosis de la célula si no logra repararse. A dicho complejo se le va a sumar una proteína asociada que es la E6AP y la ubiquitina, que es un factor de especificidad que marca las proteínas para degradarlas. Entonces las proteínas E6 del VPH inducen a la degradación de P53 a través de la proteólisis, que es dependiente de la ubiquitina, del marcaje de la ubiquitina. Entonces dicho complejo lo que va a hacer es, a final de cuentas, hacer que la célula sea resistente a la apoptosis y va a haber un incremento en la inestabilidad del material genético. Bien, entonces en conclusión se va a generar un complejo a partir de la oncoproteína E6, E6AP, P53 y ubiquitina. Esto va a permitir la propagación de las células que tengan así alteraciones genéticas, y entonces esto va a contribuir a la inestabilidad genómica y a la propagación de células con potencial oncogénico. Al mismo tiempo que ocurre el trabajo de la proteína E6, va a trabajar la oncoproteína E7, la cual va a dar paso a la proliferación y la transformación celular. A su vez, activa la transcripción celular, y esta oncoproteína se encuentra ligada al gen PRB o proteína del retinoblastoma. Esa proteína retinoblastoma tiene una influencia en el ciclo celular y en los mecanismos de transducción de señales que conectan el reloj biológico celular con la maquinaria celular. Entonces, dicha proteína supresora de tumores va a actuar específicamente en la fase G1 y en la fase G. Las proteínas 7 del VPH pueden interactuar con esa proteína retinoblastoma e inducir a su degradación proteolítica. Van a disminuir la abundancia de PRB hipofosforilados que detienen el crecimiento celular si no se encuentran las condiciones, y va a aumentar
la activación transcripcional de DE2F, que es un complejo de proteínas que regulan esa expresión de genes dentro de la replicación del ADN y la continuidad del ciclo celular. Entonces, esto independientemente de la actividad de CDK, entonces esto va a dar paso a una transcripción G1S sin regulación. ¿Listo? El BPH7 interfiere también en la acción transcripcional de P53 según estudios e inactiva el inhibidor CDKP21, que es un mediador importante para la detención del crecimiento celular si no se encuentran las condiciones. Por otra parte, en la respuesta inmune innata a escala cervical tras la primera infección de las células del epitelio por BPH, se le dieron una serie de respuestas acompañadas de diversos procesos, como lo mencionaron con 2007, procesos inflamatorios, quimioatracción de neutrófilos, activación de macrófagos, intervención de las células asesinas naturales de anticuerpos e incluso del sistema del complemento que formarán una primera barrera defensiva de inmunidad específica. Las células de Langerhans fagocitan las partículas virales para posteriormente dirigirlas en endosomas y así iniciar un proceso de activación que incorpora la presentación de cadenas polipeptídicas del antígeno junto con la HLA de clase 2, el CD40, el B7 y la migración de los ganglios linfáticos locales. Las LC y HLA, moléculas coestimuladoras y citoquinas, activan los LT nativos y dirigen su diferenciación hacia las células efectoras. Por otro lado, las DC emplean un patrón de reconocimiento por medio de receptores como la familia TLR, que son los encargados de detectar la infección. Estos juegan un papel importante en la inducción natural de la respuesta inmune adaptativa. La infección viral de los queratinocitos cooperan a la inmunodeficiencia local mediante la inhibición de la producción de moléculas solubles y de la membrana, fundamentales para la migración y función de las células presentadoras de antígenos. Asimismo, las células NK inducen apoptosis de las células infectadas por el virus y de las células tumorales, gracias a los activadores e inhibidores de los receptores KILR. Es importante mencionar que las LC son células dendríticas inmaduras que se encuentran en el epitelio escamoso, incluyendo la piel y las mucosas genitales. Por ende, estas células tienen un gran reconocimiento, como lo indica Rincón 2007. Las LC reconocen agentes patógenos, capturan antígenos por macropinocitosis o receptores de manosa, procesan las proteínas capturadas y las transforman en péptidos inmunogénicos, migran del tejido a los nódulos linfáticos y presentan los péptidos en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T, iniciando así la respuesta inmune antígeno específica. En cuanto a la inmunidad celular, cuando las APC están activadas, son reconocidas por linfocitos TCD4, que luego serán activados solo si existe un reconocimiento de todas las moléculas de superficie implicadas. Una vez activados los linfocitos T y B, deben reconocer las células infectadas. Posteriormente, la mayor parte de los linfocitos T en el epitelio cervical pertenecen a subgrupos, como lo es el CD8 y en menor cantidad al CD4. Estos dos se pueden ubicar en capas básicas del epitelio escamoso y también pueden estar en zonas de transformación ectocervical. En mujeres sanas, el estímulo de los linfocitos periféricos es dado por fragmentos de antígenos tempranos, como lo son la E6 y la E7, y tardíos como la L1, que ayudan a la proliferación de las células específicas. Las células T generan respuesta después de la infección, dando una protección contra la infección y lesiones identificadas, por lo cual el desarrollo de inmunoterapias debería estar dirigida a la estimulación del... Con el paso del tiempo se ha creado una asociación positiva de la detención de los anticuerpos del virus del papiloma humano con el riesgo de una neoplastia cervical, pues se ha considerado que esta detención de los anticuerpos se ha reconocido como un marcador e indicador de la infección activa dentro del cuerpo. Los anticuerpos contra este virus son altamente específicos. Quiere decir que estos actúan en un punto clave, como lo es en este caso la proteína de los cápsides del virión, que es el lugar en donde actúa, y como por ejemplo en el virus del papiloma humano considerado 16, en la cápside en donde actúa es en la L1. Otros estudios han demostrado que los anticuerpos cápside específicos no tienen, generados por una infección natural, no son protectores de las resto de infecciones o de reinfecciones del mismo virus. Pues no se ha reconocido como un riesgo disminuido de recaer en este o de una disminución de sus actuaciones. El papiloma humano aprovecha la corta vida del queratinocito para su replicación viral, y es así como la infección pasa desapercibida en el sistema inmune. Existe un largo periodo de latencia desde la infección hasta la resolución de la enfermedad,
lo cual indica que el virus del papiloma humano ha evolucionado para escapar del sistema inmune en donde se reconoce en el cuerpo. De igual manera, cuando el virus llega a la zona o al epitelio cervical, se ubica en una zona de transformación, la cual mantiene una replicación del ADN, en donde crea un número bajo de copias y estas actúan como proliferantes, o también son mejor llamadas este bajo número de ADNs como episomas. Al tener bajo número es que se escapan o se hacen invisibles al sistema inmune. Por otro lado, actualmente varios estudios se han reconocido que no existe un tratamiento fármaco específico para este virus. Por eso existen terapias las cuales acogen a pacientes con tratamientos no invasivos, como lo pueden ser tratamientos quirúrgicos, químicos o terapias dentro de las lesiones. Según el artículo titulado Actualización de la terapia de los papiloma humanos, terapia convencional del Instituto Nacional de Oncología y Radiología, hacen mención a las verrugas, las cuales son encontradas en el cuerpo de la persona infectada, los cuales son tratados por una terapia antiviral, el cual se piensa que tiene una reducción en la carga del cuerpo a la estimulación de la inmunidad local debido a la liberación de los antígenos virales, lo que permite una inmunidad celular para el virus residual. Dentro de sus métodos químicos también han sido utilizados desde el 5-FU, o mejor conocido como uno de los antimetabolitos con diferentes nombres comerciales, el cual se puede encontrar como Sonefudets o Fluorepets, el cual actúa inhibiendo la síntesis del ADN y del ARN. El 5-FU actúa de una manera tópica, previniendo y inactivando las verrugas, teniendo como resultado unas tasas de eliminación a las verrugas genitales. Esta eliminación también ayuda a la marca de inflamación, irritación o marcas con unas coloraciones más fuertes en las zonas. En los últimos años se realizó un estudio en donde 359 personas realizaron este ejercicio en laboratorio. Pacientes estaban infectados y se aplicaron el 5-FU intralesional y se obtuvo una tasa de eliminación completa de un 61%. Este método requiere la inyección individual en cada verruga. Es doloroso y está asociado con la tasa de recurrencia alta. También el ácido biclorácido o también con su disolución BCA como un ácido triclorocético, el TCA, causan coagulación química en las verrugas genitales. Cualquiera de estos agentes pueden ser empleados para tratar las verrugas genitales pequeñas y húmedas. Pacientes con mayor cantidad de verrugas y una mayor duración del tratamiento puede ser expuesta a que estas verrugas no tengan las lesiones o no tengan la capacidad de inhibir el ADN y el ARN.